día a las personas participantes de este diplomado. Es un gusto poder compartirles la recapitulación de la unidad número 7 denominada La tortura en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. Agradecemos su interés y entusiasmo de seguir con este diplomado. En esta unidad vimos conceptos tan importantes e interesantes como interseccionalidad, igualdad y discriminación, los cuales son conceptos indispensables para comprender las desigualdades que enfrentan en particular grupos en situación de vulnerabilidad. Y vamos a comprender un poco que estos grupos de personas que atraviesan situaciones específicas, entre las que se pueden encontrar las mujeres, la comunidad LGBTQI+, las personas en situación de migración, niñas, niños, adolescentes, personas privadas de su libertad, por citar solamente algunos ejemplos de grupos en situación de vulnerabilidad. Recuerda que analizamos la situación de vulnerabilidad y el por qué la tortura tiene ciertas particularidades que cuando se cometen contra ellas, para iniciar es necesario que tengamos claro qué significa un grupo de vulnerabilidad. Las personas consideradas dentro de esta situación son vulnerables por la situación en la que viven y por las circunstancias históricas, políticas y sociales que han generado esta serie de desigualdades, que las colocan en desventaja y que tienen por tanto un mayor riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Un concepto básico para comprender de manera más amplia la situación de la vulnerabilidad tiene que ver con un concepto que se llama interseccionalidad. La interseccionalidad tiene sus orígenes en el afrofeminismo y es un concepto acuñado a una gran activista e investigadora llamada Kimberly Crenshaw en 1989, que para describir de qué manera la raza, la clase, el género y a veces otras características individuales intersectan, es decir, se cruzan unas con otras, y que estos cruces contribuyen a experiencias de opresión y experiencias que ponen a otras personas en privilegio, y a esto lo llamó interseccionalidad. Y es importante considerar que al analizar las desigualdades y las desigualdades interseccionales, es necesario tener en cuenta el contexto en el que se producen, es decir, realizar un análisis que nos permita distinguir cuáles son las situaciones más dominantes sobre otras. Y para ello, un ejemplo de estas situaciones. Haremos referencia a uno de los primeros juicios en los que se planteó una situación de interseccionalidad, y fue el juicio entablado contra una de las más famosas empresas norteamericanas, General Motors. Y General Motors tenía un argumento en su política de despido de esta empresa en el que discriminaba a las mujeres negras al utilizar un supuesto. Ellos decían, el último empleado es el primer despedido. Y en ese sentido empezaron a hacer una serie de despidos laborales, y entonces esta política implementada por General Motors dejaba o afectaba principalmente a las mujeres afroamericanas. ¿Y por qué ellas? Porque esta empresa empezó a emplear a las mujeres afroamericanas como el último grupo que empezó a emplear. Primero fueron las mujeres blancas, los hombres, y en este sentido, como los últimos espacios laborales fueron para las mujeres afros, esto colocaba bajo este criterio del último empleado es el primero despedido, lógicamente, ¿quiénes eran las más afectadas? Las mujeres afro. Sin embargo, por parte de los tribunales no se comprendía por qué se había demandado bajo la argumentación que existía de discriminación sexual y de origen. Y esto precisamente es la interseccionalidad, un enfoque que nos permite darnos cuenta que al ser mujeres, pero particularmente quizás mujeres indígenas o mujeres afros o de un sector en particularmente excluido, estas políticas laborales afectaban principalmente a un grupo poblacional con ciertas características, y el despido bajo este argumento pues definitivamente era un argumento donde se cruzaba la discriminación por raza y por género. Igualdad y no discriminación también es un principio, se puede entender como principio y como derecho.
La igualdad puede entenderse en estas dos dimensiones, como principio porque fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico nacional, internacional y local y a los actos que se derivan de estos andamiajes, ya sea en un estricto sentido material o formal o administrativo, judicial o legislativo. Y esta dimensión implica que la igualdad debe utilizarse también como guía hermenéutica en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho. La igualdad como derecho constituye una herramienta, si bien es cierto, subjetiva para acceder a la justicia y que nos ayuda a otorgar titularidad de derechos a las personas para que los reclamen por diversas vías. La realización efectiva de la igualdad en el ejercicio del resto de los derechos también se puede entender bajo este precepto. La discriminación, por su parte, es definida como una distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, la opinión política o de otra índole, como puede ser el origen, la propiedad, dónde naciste, tu condición social, y tiene por objeto o por resultado anular, menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio de algún derecho y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. La discriminación también puede entenderse de manera múltiple o la discriminación interseccional. Ahora bien, debemos distinguir entre discriminación múltiple, la cual hace referencia a múltiples formas de opresión en la que se encuentran inmersas las personas de facto que ya están en discriminación, o la interseccionalidad que enfoca el resultado en particular que se deriva de esta intersección de diferentes características, vulnerabilidades contextuales y estructurales. Y bueno, un poquito a manera de conclusión quiero compartir o retomar con ustedes la distinción que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, que aclara esta distinción en un caso muy emblemático, el caso de Bolivia, al referir que la discriminación interseccional se refiere entonces a múltiples bases o factores interactuando y para crear un riesgo o una carga de discriminación única o distinta. El derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones, una relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias y una relacionada con la obligación del Estado o de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de discriminación. En este sentido, la Corte Interamericana ha reconocido que ciertos grupos de personas padecen discriminación a lo largo de su vida con base en más de un factor, lo que aumenta su riesgo de violencia y otras violencias o violaciones a sus derechos humanos. Una de estas violaciones puede ser la práctica de la tortura. Finalmente, la tortura cometida en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad se deben a factores históricos, sociales, políticos y estructurales. Por ejemplo, las mujeres, a pesar de contar con una protección internacional y nacional contra prácticas de tortura sexual, no es aleatorio su uso, pues es utilizada para demostrar poder sobre la mujer, humillarla, deshumanizarla. Las personas que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual también en muchas ocasiones, debido a prejuicios que existen, son personas estigmatizadas y su preferencia sexual diversa de la heterosexual se emplea en terapias de conversión, entre las que se encuentran terapias religiosas, de aversión o de castración química. Pero además, el momento de una detención padecen de severas humillaciones o tratos degradantes. Esperamos que los conceptos y ejemplos proporcionados a lo largo de esta unidad contribuyan a que juntas y juntos, desde el ámbito de nuestro desempeño profesional, contribuyamos a la construcción de una sociedad libre de discriminación, más igualitaria y donde la práctica de la tortura sea completamente erradicada. Muchas gracias.